capítulo 3, verso 5, por favor. Acompáñame. Aleluya. Josué 5:3. 3:5, perdón. Aleluya. Cuando tengas la cita o ya estés, me dices un amén. Dice la Escritura: y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Lo leemos juntos. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Amén. Ahí como estás tantito, pon tu corazón, que es una tierra que va a recibir esta palabra, delante del Señor, y que la fe que viene por el oír la palabra se manifieste en tu vida, para que el día de mañana tú y yo podamos aplicarla en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Padre, hoy te doy gracias y hoy presento, Señor, delante de ti este pueblo. Presento mi vida primeramente, Señor, y Señor, hoy a través de tu palabra habla en nuestro corazón, enséñanos, haznos entender, y todo lo que distraiga, todo lo que se quiera oponer al mensaje, Señor, que tú tienes preparado para nosotros, no prevalezca. Confunde, Señor, a nuestros enemigos, y Señor, delante de ti, Señor, está tu palabra, Señor, que sea viva y eficaz. Gracias por mis hermanos, bendícelos tú, Señor, hablando a su corazón como al mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos a un líder llamado Josué, ¿verdad? En estos tiempos Josué había tomado un liderazgo que Dios, a través de muchos años, por haber estado con Moisés, Dios le dio. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios es el que da los ministerios. El Señor da los ministerios, y de alguna manera Él es el que constituye a líderes, hombres de Dios que van a servir, que se van a consagrar para el servicio de su obra. Y Josué había llegado el tiempo donde ahora iba a pasar el Jordán, donde ahora iba a tomar la tierra de Canaán, la tierra que Dios, a través de Abraham, por muchos años al pueblo de Israel le había manifestado que se las iba a dar, la tierra prometida. Amén, hermanos. Y entonces llega un momento donde, antes de pasar ese río Jordán y llegar a Jericó, y era la primera conquista, la primera batalla, tenían que santificarse. Y entonces Dios ya había tratado con Josué, a través de Moisés. Dios ya había hablado al corazón de Josué, pero ahora Dios le decía a Josué que le dijera al pueblo que se santificara. Amén, hermanos. Y entonces, ¿qué es santificarse? Entonces, la palabra santificación, la palabra santo, tiene que ver con consagrarse, con limpiarse, con apartado. Viene de la palabra kadosh, que significa que apartado, consagrado. Y entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo antes de tomar el arca? Porque iban a tomar el arca, los sacerdotes primero tenían que consagrarse. Entonces, ¿cuál era esa forma de consagrarse? Acompáñame ahí a Éxodo 19, por favor, 10. Vamos a ver un poquito ejemplos en la forma como el pueblo de Israel, los sacerdotes, se santificaban, los levitas, por favor. Amén. Éxodo 19. Aquí en esta cita
El pueblo de Israel está en Sinaí, ¿verdad? Y ahí en el verso 10, fíjate cómo era la forma. Algunos ejemplos dice. Y Jehová dijo a Moisés, 19:10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, ¿y qué? Y laven sus vestidos. Entonces, ¿se tenían que bañar? Sí. ¿Tenían que lavar sus vestidos, sus vestiduras? Sí. ¿Qué más? Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte, ¿qué? Sinaí. Ahora, otra cosa que aquí añade la escritura en el verso 11, estén preparados. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Un apartamiento, mi hermano. O sea, así como, no sé quién fue el que dijo de los que pasaron, pero un apartamiento era que, la hermana Eli dijo así, de repente dejaron sus actividades, sus labores que estaban realizando, ahí donde estaban, y esa era la santificación, dejar de hacer todo lo que estaban haciendo y apartarse. Ahora vamos ahí al verso 14 y 15, ¿qué dice? Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron ¿qué? Sus vestidos. Y dijo al pueblo, estar preparados para el tercer día. No toques ¿qué? Era una forma, mi hermano, en la que también se santificaban ¿quién? Los varones. Entonces, ¿cuántos días tenían que estar? 3 días. O sea, 3 días en esa actitud. Estar preparados es dejar las cosas que estaban haciendo, no afanados, dejar tus rollos, de alguna manera lavar tus vestidos, pero también en esta parte del matrimonio, de la pareja. Entonces no tocaban qué mujer, ¿por qué? Por 3 días, porque Dios tenía un propósito y en este apartamiento, en esta santificación de este pueblo, Dios le iba a dar los mandamientos ¿a quién? A Moisés, para que Moisés lo diera ¿a quién? Al pueblo. Era cuando se iba a entregar ¿qué? La ley. Amén. ¿Sí vamos bien? Entonces, ahora entiendes un poquito más de lo que Josué le estaba indicando al pueblo ahora, años más adelante. Santifíquense. Todos santifiquémonos. Ahora, acompáñame a Números 18:5, por favor. Otro pequeño ejemplo. Y esto era para los sacerdotes. Rápidamente. Por ahí, si te quiere dar sueñito, toma agüita ahí atrás y se te va a quitar de lo fría que está. 18:5, por favor. Ahora, aquí habla de los sacerdotes y levitas, y este capítulo de Números, Dios a través de Moisés muestra cómo debían conducirse, cómo debían vestirse, ¿quién? Los sacerdotes, cómo debían trabajar, ¿dónde? Dentro de ¿qué? Del santuario. Pero aquí les dice algo muy importante, dice, y tendrán el cuidado, 18:5, del santuario, y el cuidado de ¿qué? Del altar, para que no venga más la ira sobre ¿quién? Sobre Israel. Entonces, ¿qué había pasado? De alguna manera, en medio del pueblo se habían levantado otros hombres. En medio del pueblo se habían levantado algunos hombres, algunos del pueblo de Israel, y se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés, contra Aarón. Y entonces el contexto de este capítulo me muestra cómo se levantaron hombres contra el ¿qué? El sacerdocio de Aarón, porque Dios le había dado el sacerdocio a quién?
Aarón, y le había dado el liderazgo ¿a quién? A Moisés. ¿Sí? Sí conocemos esa parte. Entonces Dios tuvo que manifestar su gloria para mostrar que Él iba a respaldar ¿a quién? A su siervo Aarón como sacerdote. Y entonces Dios había hecho un juicio con esas personas que se habían levantado, y ahora Dios de alguna manera les da indicaciones, instrucciones a los sacerdotes y a los levitas qué es lo que tenían que hacer dentro del santuario. Y una de las cosas principales que tenía que hacer el sacerdote era tener cuidado ¿de qué? Del santuario y del altar. Y cuando dice cuidado, significa velar. Cuando dice cuidado, significa estar atento a que lo que Dios estableció en el santuario se llevara a cabo, se aplicara. Entonces de repente no podía venir un extranjero, no podía venir ninguna persona de otra tribu y venir y servir en el santuario. Y ellos tenían que luchar con eso. Pero esa es una forma de que, ¿por qué te doy esta cita? Porque es una forma también de mostrar que la santificación, así como nosotros como pueblo, como este tiempo, este pueblo se santificaba en diferentes propósitos que Dios estaba manifestando a su pueblo, así también el cuidado de las cosas santas de Dios. ¿Sí me entiende la diferencia? Otra vez, porque como que nada más una le hizo así, pero no muy segura. La santificación tiene que ver con mi vida personal delante de Dios, pero la santificación también tiene que ver de cómo yo permito en este lugar y tú servirle al Señor. ¿Ya me entendió? Son dos cosas diferentes, pero es lo mismo. Mi propia vida personal en la forma como yo o sea, de repente, ¿qué es lo que sucedía? Estos hijos de Aarón, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Vinieron y presentaron fuego extraño, ¿no? Dios no había indicado que presentaran incienso. ¿Sí me entienden, hermano? Y ellos lo hicieron, y entonces presentaron ahí un fuego extraño. Y de alguna manera ese ejemplo me muestra que ellos hicieron en medio de las cosas santas de Dios lo que ellos quisieron. Y dice que a partir de ahí se prohibió a los sacerdotes que tomaran vino. Entonces tal vez los jóvenes por ahí estaban medios alegrones y se les ocurrió usar sus sacerdocios, porque eran hijos de Aarón, y tenían esa herencia. Ellos tenían esa herencia, esos sacerdotes, y de repente se les ocurrió, ya medios alegres, se les hizo fácil venir al lugar santo, llegar al incensario y levantar incienso. Y dice la escritura que vino el fuego de Dios y que los consumió, porque nuestro Dios es un Dios santo. Amén, hermanos. ¿Sí o no? ¿Le damos un aplauso a Él? Es lo que cantamos, ¿no? Santo, santo, santo. Aleluya. Pero ahora vamos a ver esta parte, ¿no? Josué dijo, ¿puedes poner Josué 3:5? Josué dijo algo muy importante: santifiquémonos. ¿Y mañana qué? Jehová hará maravillas con su pueblo. Entonces, ¿qué me enseña ese versículo, mi hermano? Algo muy importante. La santificación, mi hermano, tiene que ver con la palabra del Señor. Y tiene que ver con la obediencia, porque de repente, nosotros a veces tenemos conceptos, ¿no? De repente, santifique, me debo de santificar, me debo de consagrar, ¿no? Y a veces difiere con nuestros conceptos y no conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios llamó a un pueblo para ser santo. Dios te llamó a ti y me llamó a mí.
y llamó a un pueblo para ser santo como Él es que santo. Levítico 19:1 puedes poner, hermano, rápidamente. ¿Qué dice? Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación, a los hijos de Israel, y diles: santos serán, porque santo soy yo, Jehová su Dios. Ese era el propósito, mi hermano. Ese es el propósito por el cual estamos aquí también nosotros, escuchando este mensaje. Entonces, la bendición va a venir a su pueblo cuando el pueblo entiende la santificación. ¿Ya me entendió, hermano? Porque Dios es cuando hace maravillas, es cuando Él respalda, es cuando Él se manifiesta. Él no va a respaldar un pueblo que aquí somos religiosos, aquí tenemos un comportamiento, pero allá afuera tenemos una vida diferente. Dios no va a respaldar eso. Y primeramente a mí, mi hermano, y a los que el Señor permite predicar en este lugar, porque nuestro Dios es santo. Y la voluntad de Él es de que nosotros como pueblo entendamos la santidad, entendamos qué es santificar mi vida. ¿Por qué debo apartar mi vida del mundo? ¿Por qué debo apartar mi vida? Consagrar mi vida es dedicarle mi vida. Eso es consagrar mi vida, eso es santificarse. Amén. Y entonces aquí dice Levítico, ¿no? Pero hay algo que de alguna manera es así como, hay muchas historias, ¿no? David cuando quiso llevar el arca, ¿no?, a Jerusalén, dice que de repente hicieron un carrito. Entonces lo que Dios había establecido era que el arca, ¿quién la llevara? Los levitas. ¿Sí me entienden? ¿Y a quién? Ahorita vamos para allá. Los levitas. Entonces de repente por ahí llevan el arca y de repente hicieron un carrito ahí. No sé en aquellos tiempos la tecnología cómo fue, ¿no? La Biblia narra ahí que tenía llantitas y que lo pusieron ahí el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y de repente como que pasaron un bachecito y se quiso caer el arca de la alianza, del pacto, y un hombre pues quiso agarrar ahí. Al momento que tocó el arca, en ese momento murió, porque es un símbolo. El arca que representa la presencia de Dios me enseña que nuestro Dios es santo, mi hermano, y que lo que Él estableció en medio de su pueblo no lo va a cambiar. Y por eso ese hombre murió. Y entonces David vio eso y se humillaron delante del Señor. Le pidió perdón y tuvo que pasar un tiempo para que hicieran las cosas como Dios había establecido a su pueblo para cuando llevaran el arca. Y cuando lo hicieron bien, cambió todo. Hubo gran bendición. Amén, hermanos. Otro ejemplo bíblico que nos habla en la palabra, la historia de Josué. Dice la escritura que de repente ya habían conquistado, ¿qué? Jericó, ¿no? El Señor se había manifestado, obedecieron a su voz, rodearon los muros y cayeron. Pero de repente venía otra conquista. ¿Cuál era? Jai, ¿verdad? Otro pueblo llamado Jai, y eran poquitos, hermano. Y entonces dijeron: son poquitos, pues nada más vayan unos cuantos, ¿no? No vayan todos, son poquitos. Y de repente, a la mera hora, ese pequeño reino prevaleció contra Israel, lo derrotó. Y de repente, ¿por qué lo derrotó? Porque cuando Dios mandó a quién, a su pueblo, a esos hombres a conquistar, a pelear, dice que uno de ellos agarró y escondió un manto, un lingote de oro y unas monedas. Se las escondió, se las llevó a su tienda y las enterró, porque en ese tiempo vivían en tiendas. Y nadie sabe, nadie supo, pero ya la hice. Pero lo que no sabía, que Dios
Los ojos del Señor rodean toda la tierra. Amén. Y entonces había pecado, había anatema, hermanos. O sea, anatema es, había maldición, había pecado. Y entonces, por ese pecado, no podían derrotar a quién, a sus enemigos, a ese pequeño reino. ¿Te das cuenta de la gran necesidad de entender que es santificarnos entre nosotros? Sí, mi hermano. Dios va a hablar esa parte. Y entonces santificarme tiene que ver con mi conducta, con la vida que yo llevo. Simbólicamente estos son ejemplos, pero santificarme tiene que ver con cómo yo allá afuera de lo que está a mi alrededor me aparto y me guardo. Si yo no guardo mis ojos, ¿qué va a pasar? Se me va a torcer el cuello. Me voy a llenar ¿de qué? De malos deseos. Si yo no guardo mis pensamientos, mis juicios pueden ser ¿qué? Injustos, incorrectos. Y esa es la forma como nosotros tenemos que santificarnos. Entonces vivimos alrededor de un mundo, así como el pueblo de Israel estaba alrededor de otros reyes, de otros reinos, con costumbres, con culturas, pero el pueblo tenía que apartarse. Y así nosotros, mi hermano. Entonces, de alguna manera, esta palabra me muestra la gran necesidad que tenemos de consagrar nuestra vida al Señor en estos tiempos. ¿Tú crees que esto también se aplique para estos tiempos? ¿Sí? Lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo, mi hermano. Consagrar tu vida y la mía, lo estamos viviendo. Mira, Levítico. Entonces, primer punto, Levítico, ahí déjame en Levítico. Primer punto, consagrar mi vida, que tiene que ver con mi cuerpo, con mis sentidos, con mi corazón. Consagrar este lugar, cuidarlo, mi hermano. O sea, de repente, es que ¿por qué no me dejan servir a mí? Va a llegar el tiempo. Yo no soy el que decido, es el Señor, pero tú vas a dar testimonio, porque el que consagra su vida al Señor da testimonio. ¿Y cómo lo ves? Siempre está aquí. ¿Cómo lo ves? Sus actitudes están cambiando, se está manifestando un cambio, mi hermano. ¿Sí me entiende? Entonces está perseverando, está solícito, tiene actitudes que son idóneas para ser fiel en la casa del Señor. Y nos toca mirar eso. ¿Sí me entiende? Y entonces cuando de repente, órale, en esta parte, en esta área, poquito a poquito. Pero de repente, ¿qué pasaría si hacemos como estos jóvenes? Si hacemos como un día lo hizo David. ¿Qué pasaría? Al primero que le iría mal es a mí y a los demás hermanos que son columnas de esta congregación, después a todos ustedes, después a nuestros hijos. ¿Por qué? Por tomar las cosas del Señor en poco. ¿Se da cuenta, hermano? No más es así. Yo quiero ser ujier, yo quiero esto, yo quiero. A veces muchos ni siquiera anhelan servir al Señor. Si es un privilegio, mi hermano. No es una carga. ¿Es un privilegio servir al Señor o es una carga, hermanos? Pues ahora me voy a tardar 2 horas. Miren, vamos ahí a Levítico. Puedes poner ahí el verso 3 al 5. Dice, ¿qué sigue diciendo? Cada uno temerá. ¿De qué les está hablando? ¿De qué está hablando Levítico 19? Ser santos como yo soy santos. Ese es el tema principal de ese capítulo 19. Amén. Y dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Guardaréis. ¿Yo qué? ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor?
Primeramente esa parte. ¿Qué dice? Cada uno temerá a su madre y a su padre y guardarás el día de reposo. Aquí habla del día de reposo. Pero habla también de quién, de los padres. Entonces, cuando uno consagra su vida al Señor, cuando uno entiende esta parte en su llamado, tú empiezas a entender que hay cosas que Dios nos pide que hagamos, que tienen que ver con la santificación. Y una de esas es que los padres, esta va para los chavos. De repente temerás a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa temer? Reconocerlo, darle su lugar, escucharlo. O sea, si tú tienes un problema, joven, ¿con quién vas a ser el primero que vas a ir a acudir? Con tu amiga, la que te cae bien, la que conoce tus secretos. Si tú tienes una necesidad, ¿con quién vas a ir primero? Con tu padre y tu madre. Primero Dios, dice la hermana, pero después ahí está quién. ¿Qué autoridad representa a nuestros padres delante de Dios? Pregunto, hermanos. Lo voy a explicar de esta manera. Dios es soberano y es nuestra autoridad sobre nosotros, ¿sí o no? Pero puso a nuestros padres para que nosotros como hijos tengamos esa autoridad sobre nosotros. Y cuando no tenemos temor a nuestros padres, ¿cómo vas a decir que eres santo, mi hermano? Que eres un hijo de Dios. Temer a tu padre y a tu madre tiene que ver con un respeto, mi hermano. Tiene que ver con una idea de decir, ¿qué idea? Lo que tú me hablas, Señor. Mis padres, de repente, ¿qué hacemos como hijos? Les decimos a nuestros padres cómo lleven su vida, allá afuera y aquí en la iglesia. De repente el hijo no quiere venir aquí a la iglesia y no viene el padre porque el hijo no quiere venir. Y entonces, a final de cuentas, el que manda es el hijo. Y eso no es temer a nuestros padres. Estamos hablando de santificarnos, y santificarnos también tiene que ver con estas áreas. ¿O no lo dice la Escritura, mi hermano? ¿Sí o no? Vamos más adelante. ¿Qué dice el 5, mi hermano? Cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, hazlo de tal manera que seas ¿qué? Ay, ya me hicieron reír a Carlos. ¿Qué significa esto? O sea, de repente, ¿qué representan las ofrendas de paz? Es cuando de repente había necesidades en medio del pueblo y sacrificaban un animalito y había problemas, y entonces venían y entregaban al sacerdote el animalito, y de alguna manera esas eran las ofrendas de paz. Pero de repente Dios establece eso y dice, pero mira, cuando vayas a dejar tu ofrenda al sacerdote, porque era el que se encargaba de hacer lo demás, aprende a mirar de qué manera que lo haces, cómo lo haces, o sea, cómo está tu corazón para hacer esto. O sea, si hubo problemas ahí con alguien, ¿cómo está tu corazón para hacer esto? Ofrécelo de tal manera que sea agradable a Dios. Dios no va a aceptar nada cuando nosotros lo hacemos con un corazón corrompido por religiosidad. Pero cuando verdaderamente nos duele que por ahí estamos teniendo situaciones con alguna persona, con nuestra familia, con algún hermano, y venimos, ya no quiero esto y me pongo en paz, cámbiame, porque yo estoy buscando que estar en paz con Dios, arreglando mis problemas aquí afuera. Y a veces, de repente, ¿cómo nos veríamos que pases aquí y te estás divorciando? Que no te hables con tu hijo, que tu hijo no te hable. ¿Cómo nos veríamos si órale, me toca ser ujier? Tiene que ver con eso, mi hermano.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben la palabra? Puedes poner el versículo 15, por favor. Vamos a empezar a ver algunas cosas. No harás que injusticia en el juicio, ni favoreciendo a quién, al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a quién. Escúcheme, hermano. La santidad y la santificación también tiene que ver con hacer justicia, no hacer diferencias. Y de repente se dan situaciones entre nosotros y se inclina la balanza. ¿A dónde se inclina la balanza? Casi siempre, por lo regular, a nuestro corazón perverso y engañoso. No te metas con mi hijo, no te metas con esto. Aquí sí te permito, pero ya más allá no, Señor. Ahí dice, de repente no podemos estar haciendo injusticias y favoreciendo. Este me cae bien, este me cae mal. Este es más, este es menos. Eso no es santificarse. ¿Sí lo entiende, mi hermano? De repente entre las familias, ¿no? Este es mi consentido, pero este no, porque salió más feito como el hermano. Ah, es que este acabó la carrera, este vale más que al que no le fue tan bien. Ah, es que este me visita y pues acá y allá. Perdón por el lenguaje, Uriel me lo pegó. ¿Sí me entienden, mi hermano? Eso tiene que, o sea, son áreas donde debemos que aprender a guardarnos, a vivirlas, hermano. Que aquí el Señor nos hable en esta cabecita o cabezota, pero que entendamos que nuestros juicios deben de ser justos, balanzas justas, ni para allá ni para acá. De repente, a mí me ha pasado, ¿no? De repente yo tengo que hablar ciertas cosas con ustedes, tengo que confrontar ciertas cosas, porque si no lo hago me lo va a demandar el Señor. No es porque algo traiga contra ti, no es porque me interese un beneficio. Si no lo hago, me contará. Yo quiero que entiendas esta parte, porque es mi proceso de santificación. Pero tú también, pueblo, iglesia, que entiendas que Dios estableció autoridades para ayudarte, para instruirte, para consolarte, para edificarte. Porque ¿quién dará cuenta de tu alma? Hermano, estás aquí. ¿Quién dará cuenta de tu alma? ¿Quién entregará primero cuentas de esta iglesia? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida allá afuera? Yo, mi hermano, el hermano Armando, el hermano Julio, los que predicamos. Pero que tú entiendas que esta es la parte que te corresponde a ti y primeramente a nosotros. Esto es la santificación. Amén. Ahora, hay otra. 31 puedes poner. Ahí mismo. No se vuelvan a los encantadores, a otra área, ni a los adivinos, ni los ¿qué? Ni los consulten contaminándose con ellos. Yo, Jehová, ¿qué? O sea, es un motivo de santificar mi vida cuando Dios me muestra a través de su palabra lo que no debo hacer y lo que debo hacer, porque es el motivo de la santificación. Es la forma como Dios me habla para que mi vida se consagre, para que Él me bendiga. Y entonces una de las áreas que aquí les muestra al pueblo de Israel es el no consultar encantadores y adivinos. Entonces, en estos tiempos, ¿quiénes serían esas personas? ¿A quién no debemos consultar allá afuera? Hermanos, en estos tiempos, porque es una forma de consagrarnos. ¿A quién no escuché? Los horóscopos, los que leen la mano, los que leen la carta. O sea, ¿qué sucede si nosotros vamos? Nos contaminamos, hermano. Consagrar es como este vaso. La agua, ¿cómo la ves? Limpia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo de repente por ahí le echo un jugo ahí?
rojo, ¿qué empieza a pasar? Va a cambiar, esa limpieza va a cambiar y se va a manifestar lo que está contaminando esa agua limpia. Nos contaminamos y muchas veces no nos damos cuenta. Ay, es que me dieron esta. Ustedes dijeron que el horóscopo, la Biblia lo muestra claramente, pero en este tiempo, ¿quiénes son los encantadores? Porque un encantador, ¿qué representa? En los antiguos, por las zonas arábicas y por ese lado del desierto, de repente hay personas que con una flautita, y está ahí la viborita, ¿y qué sucede? ¿O eso nada más está en la tele? ¿Qué pasa con la viborita? Empieza a tocar y la viborita empieza ¿qué? A bailar, ¿verdad? Pero no lo pica. Esos son los encantadores. ¿Qué representan los encantadores en este tiempo? Lo que te jala, mi hermano. ¿Sí me entiende? De repente, ¿qué es lo que nos puede jalar en este tiempo? Mire, de repente, no sé si han ido a los mercados y de repente se escucha la bocinota, aquí, tan solo aquí, y llévese esto y aquello y verá que usted estaba y se escucha mejor que los predicadores de aquí, mi hermano. Llévesela y va a ver que ya no le va a doler el riñón, ya va a ver que no lo van a operar, y va a ver que de alguna manera es un gancho, mi hermano. Y de repente, ¿cómo cae uno encantado? De repente empiezas a creer en eso. El encantamiento es que te empieza a hablar y empiezas a aceptar, a ceder a ese gancho que te dan, porque te va a ayudar y porque lo necesitas, mi hermano. Pero muchas veces no nos damos cuenta que nos metimos en caminos donde nos contaminamos y nos metemos en caminos hasta de demonios. Por eso luego no se puede orar, por eso de repente está uno, de repente está como cerrado, hermano, aquí el entendimiento, porque le dimos lugar a esas cosas antes y todavía conocía. Yo te pregunto, la limpia que por ahí luego se hace para que pues ya no le duela al niño la pancita, o de repente por ahí hay un dolor, o de repente no puede dormir el niño y le hicieron el ojo, hay que llevarlo a que le echen una limpia. La palabra de Dios dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué todavía preguntamos, hermano, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? No lo puedes hacer, iglesia. No lo podemos hacer. Porque nos cuenta delante del Señor. La oración eficaz puede mucho. Y si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ellos orarán por él. Y si su situación es porque por ahí está luchando con el Señor o por otra necesidad, el Señor va a tratar con el hermano, va a tratar con mi hijo, hermano. Hay enfermedades que son naturales, pero hay cosas, hermano, en las cuales nosotros podemos orar. Pero los encantadores es cuando el pueblo empieza a rendirse a esa ¿cómo se podría llamar esto? A esa promoción que nos hacen alrededor nuestro, con diversas cosas. ¿Sí me entienden, hermano? ¿Sí lo reciben? Y es un motivo de santificarse. ¿Qué dice? Nos contaminamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ya no lo vamos a hacer. Y si por ahí tiene dudas, hermano, el yin yang, hermano, los imanes, hermano, esto y aquello, hablemos, para eso estoy. Aquí está la palabra más segura. Nos va a instruir, pero no primero vayan y se amarren por allá espiritualmente con demonios y luego vengan aquí o dejen de congregarse porque se metieron en caminos que
algunos todavía ni entendemos. Amén, hermanos. 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás ¿qué? Entonces, ¿qué debe haber entre nosotros? De repente en estos tiempos, ¿qué está pasando? Hijos que deshonran a sus padres. De repente a nosotros podemos hacer eso como hijos. Ahí dice, ¿no? O sea, y no tan solo nuestros padres, las canas, o sea, de repente o sea, yo lo veo en la calle, o sea, de repente los chavos en su rollo, en su onda, y por ahí el viejito ahí va pasando y hasta lo ven mal, lo avientan, no le dan este lugar, hermano. ¿Cómo se llama eso? Cuando hay esas actitudes, es una persona más mayor que nosotros. Falta de respeto, pero falta de honra, porque es una persona que de alguna manera tiene una vida, y Dios ve eso, hermano. Y a veces no tenemos temor ni con personas mayores, o sea, de repente las mangoneamos, les mandamos, les exigimos. Hermanos, de repente les dan su pensión y se las quitan. ¿Qué sigue diciendo? De tu Dios tendrás que, ahí tantito, la santificación. Mira, si yo no tengo temor de Dios, a mí no me va a importar lo que haga con mi vida, o lo que yo haga a escondidas. ¿Sí me entienden, hermano? O sea, como dijo el apóstol, yo puedo hacer muchas cosas. Todos podemos hacer lo que queramos. Pero hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que no son lícitas, que no nos fue dado hacerlas, que están prohibidas hacerlas. No lo hagas porque es el proceso de tu santificación. Sigue diciendo el otro, porque aquí viene un punto que quiero hablar. Fer, ayúdame. 33, hijo. 34. 35. ¿Qué dice ahí la palabra? Puedes poner ahí el verso 17, 16. No andarás chismeando entre qué. Pero fíjese cómo es el Señor con su palabra, dice. No andarás chismeando entre qué. Entre tu pueblo. O sea, Dios me muestra algo aquí en la Escritura. Somos su pueblo, hermano. Y entre nosotros no podemos hacer ciertas cosas. Y una de esas es no andar chismeando entre nosotros. ¿Y qué es el chisme? Lo que afecta a mi hermano. Porque el chisme es hablar algo de alguien, ¿no? Y de repente lo dices a una persona, lo dices a otra, y de repente no hay un control en lo que hablamos, y no nos importa hablar de un líder, no nos importa hablar de una hermana. De repente esos juicios, por eso es importante los juicios. Ay, es que la hermana no vino, ya no quiere nada con el Señor. ¿Y qué pasa si la hermana está pasando prueba y tú ya estás diciéndole a los demás que la hermana ya no quiere nada por el Señor, con el Señor, perdón? Y esos son chismes, hermano. Chismes es cuando yo hablo de alguien sin conocer verdaderamente lo que está pasando. No es agradable al Señor, y eso no es santificarnos, mi hermano. No atentarás contra la vida de tu prójimo. De repente aquí entran las calumnias, ¿no? O sea, de repente hablamos mal.
y no nos detenemos. Y sucede eso, porque atentamos atentamos con la vida de una familia, con la integridad de una persona. Es fácil hablar de todos, es fácil juzgar, pero a nosotros Dios nos ha llamado, porque nuestro llamado es un llamamiento santo. Y estás aquí porque el propósito del Señor es cambiar esas cosas, que tú y yo las dejemos, que verdaderamente las dejemos. Es que me hizo esto y hablas mal de él. A todo mundo le andas contando lo que te hicieron, cuando la palabra de Dios dice: echa toda tu ansiedad delante de mí, que yo tendré cuidado de ti. Dice: sean conocidas tus peticiones delante de... Es un congregante más. ¿Delante de quién? Del Señor. Sean conocidas tus peticiones delante del Señor con todo ruego, con toda súplica. ¿Sí me va entendiendo? Porque cuando lo hacemos, ¿qué pasa? Eso es santificarse. Porque santificarse es que entender la forma como yo le agrado a Dios, obedeciendo su palabra, llevándola por obra allá afuera. Allá lo voy a aplicar, aquí también lo voy a aplicar. El otro versículo, ya le voy a parar porque es amplio. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de qué. A ver, ¿quién no se habla entre ustedes? No, es que yo llevo tiempo que no me hablo con la hermana. Hoy se va a romper eso, te lo digo. No podemos estar sirviendo así. Fíjate cómo dice: aborrecer a mi hermano en mi corazón. ¿Qué significa? Estoy aquí, vengo a la iglesia, pero lo veo y me cae gordo. ¿Por qué aborrece uno a su hermano? Porque le hizo algo, sucedió algo. Siempre va a pasar. Siempre, dice la Escritura, habrá entre nosotros roces. Pero el problema es tu corazón, mi hermano. ¿Cómo venimos al Señor? Dice: si vienes a traer tu ofrenda, si vas ahí al altar a llevar tu ofrenda, pero de repente te acuerdas, porque a veces no nos queremos acordar, me la va a pagar, va a llegar un día que me va a tocar la mía y se la voy a aplicar, y ni lo decimos a nadie, a veces hasta lo decimos, estábamos esperando el momento, pero en nuestro corazón hay que contención, hermanos. Y fíjese cómo dice: aborrecer a tu hermano en torno. A todos, a esta hermana la amo mucho, aquella hermana, llevo años conociéndola, pero de repente aquella que por ahí te falló, porque no cumplió tus expectativas o porque se equivocó verdaderamente, le das la vuelta. ¿Qué está pasando? Aborreces en tu corazón. Allá afuera con la familia, lo mismo. No me hables de mi jefe porque me la hizo. Y aborrecer, ¿qué es? Sentir algo malo hacia una persona. Nosotros somos un pueblo, hermano, santo. Y hablar de un pueblo santo es hablar de un pueblo de paz. Un pueblo que entiende lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Qué sigue diciendo el último? Ya hasta ahí le voy a parar. ¿Te vengarás? ¿Guardarás rencor a los hijos de tu pueblo? Amarás a tu prójimo. Entonces, ¿se vale vengarse? ¿Y qué es vengarse? Esperar el momento, o buscar la ocasión para hacerlo. ¿Qué hay en el corazón? Cuando hay eso, que hay en el corazón: amargura, rencor, odio, enojo, queja. Todo eso te va a llevar a que la persona, cuando la mires: ¿eso cómo estás usted?
pero somos hipócritas. No somos verdaderos, no somos santos. ¿Sí me entienden, hermano? Recibe la palabra, hermano. Entonces, miren, aquí hay algo muy importante. No puedes servir así aquí, ni yo puedo. Esto va para todos, mi hermano, que tienen un liderazgo de Ujier, que son parte de un grupo de Ujier, de aseo, grupo de evangelismo. Cualquier grupo que pertenece en una actividad aquí, no podemos estar sirviendo con enojo hacia nuestros hermanos, y no lo vamos a permitir. A veces no lo dicen, pero el Señor es luz. Y de repente, ¿qué te das cuenta cuando hay esas cosas? ¿En qué te das cuenta? Las actitudes, la inasistencia. ¿En qué te das cuenta? La forma mundana que vive el cristiano, el endurecimiento de corazón. ¿En qué te das cuenta? No se puede orar, hermano. No se puede orar. Siente algo hacia una persona y el corazón se endurece. O nada más yo lo vivo. ¿Verdad que se pone, mire, duro? ¿Sí me entienden, hermano? No podemos hacer así. No podemos venir a las prisas, hermano. No podemos venir enojados, porque siempre, todas las mañanas, entre las familias hay una hermana que ya está lista de donde vengan, pero los otros no se apuran, como que tienen que hacer primero sus cositas y luego vienen. El Espíritu habla, pero eso es motivo, porque la que quiere venir, quiere echarle o le toca servir, tiene que venir más temprano, de repente a los otros no le apuran y empieza el conflicto. Y ya lo vienen arrastrando, y sobre todo las mañanas, los domingos o el sábado. De repente los argumentos, la oposición. No, pero la hermana quiere ir, y el brother, ¿qué dice? Vamos, viejo, que no sé qué. No, yo tengo cosas que hacer. De repente, no, tú estás, ¿cómo decimos los varones? Tú estás fanática, ¿verdad? No pasa aquí. No, la iglesia, yo no quiero mucha carga, yo no quiero entrometerme. Tienes un llamado, por eso estás aquí. Y el Señor, que es amplio en perdonar, que es paciente, que es lento para la ira y grande en misericordia, ¿sabes qué va a hacer? Lo que yo no puedo cambiar, ni en mí, ni en ti, ni en mis hijos. Él puede doblegar nuestro corazón para bien. Amén. Y dale un aplauso al Señor. Si tú estás recibiendo la palabra de Dios. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Ya salimos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice así: Dios tiene un fundamento que no va a cambiar en su justicia, y está firme en eso, y tiene un sello. Un sello es una ¿qué? Una marca. ¿Y qué representa una marca? Un pacto, un compromiso, pero es algo visible, ¿verdad? Una marca es algo visible. ¿Para qué se marca?
¿Hecho en qué? En México, ¿verdad? ¿Para qué se marca? Para ver de qué propiedad que es. Y nosotros, tú y yo, tenemos una marca y Dios no la va a cambiar. Dice: conoce el Señor a quienes. Y esos que son suyos, como tú y yo, tienen que santificarse, tienen que apartarse de iniquidad. Entonces, si yo digo que soy cristiano, si yo pertenezco a este lugar, Dios va a hacer que yo empiece a dejar las cosas que me contaminan, que me estorban para mi llamado, para que yo pueda dedicarle el resto de mis días al Señor. La iniquidad, ¿qué es la iniquidad? Apartarse de iniquidad. Lo voy a poner así: celos, contiendas, divisiones, murmuraciones, pecados ocultos, pecados groseros, pecados de muerte, infidelidad, fornicación. Tenemos que salir de esas cosas. El Señor le dijo a su pueblo: sal de ahí, pueblo mío, ya no vivas esa vida, ya no practiquemos esas cosas. Todavía decimos groserías, hay que dejarlas. Yo no te señalo, yo no te condeno, mi hermano. Hay que dejarlas, así habla el Señor. Salir de ahí, ¿qué significa? Hay que dejarlas, hay que aborrecerlas. ¿Por qué? Porque mañana Dios te va a bendecir, mi hermano, si las dejas. En la vigilia el Señor nos hablaba a todos y era evidente la gran necesidad nuestra como varones. Pero el Señor, a final de cuentas, me daba algo así. En conclusión, hagamos frutos de arrepentimiento. O sea, si Dios está tocando mi vida, si sentí su presencia, si hoy aquí lloré en la alabanza, si hoy estoy recibiendo la palabra, eso se tiene que manifestar con tu esposa, mi hermano, con tus hijos. Eso se tiene que manifestar en tu vida, cómo tú te conduces. De repente los demás dicen groserías y se llevan, y ahí estás tú también ahí. Y de repente te dice uno: ¿sabes qué, mi hermano? Échale, conságrate. Te enojas. El corazón está contaminado, se corrompe cuando hay esa forma de ver las cosas. ¿Sí me entienden, hermano? Ponte en paz con tu esposo, ya perdónalo. Y si ya pasó eso y ves que está ahí con sus cosas, hermana, la oración, dobla tus rodillas, paga el precio, intercede. Mira, los hombres que Dios usó, como Moisés, como Josué, fueron hombres que entendieron algo. ¿Cuál? Lo que Dios quería hacer en sus propias vidas, pero también en su pueblo. Y Dios nos demanda, escucha, así como David dijo: yo le demando al Señor que me permita estar en su casa, o sea, en su santuario. ¿Por qué? ¿Qué representa el santuario? Dios me va a hablar ahí, es mi punto de encuentro con Él, es mi razón por la que estoy aquí. Y de repente perdemos el rumbo, nuestro corazón se desvía y venimos a cumplir. La gente allá afuera, cuando tú observas, aprendes a observar, te das cuenta de algo que es visible cuando le permites al Señor que su palabra esté en el corazón. Viven por vivir, les gusta disfrutar, les gusta el momento. Pero tú y yo somos un pueblo que salimos de esa vida sin sentido, sin propósito, sin Dios. Nos sacó de sus caminos, mi hermano. Y queremos seguir abrazando los entretenimientos de que se viven allá afuera. Yo quiero estar entretenido porque eso me llena. No te llena, mi hermano.
Los placeres de allá los queremos tener, los logros de allá afuera los queremos alcanzar. Y esa es nuestra prioridad. Eso es nuestro estándar de vida. Y ¿sabes qué, mi hermano? Estás equivocado. Tú eres un pueblo santo que fuiste llamado a vida eterna, que fuiste llamado para que tú tengas una vida abundante en Cristo Jesús, que tú fuiste llamado para ser sabio, entendido en su palabra, para hacer la diferencia, para que tu boca hable que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que quiere tener comunión con su pueblo, pero también quiere reconciliar al hombre, y por eso envió a su Hijo. Josué iba a pasar el Jordán, y lo pasó, pero hubo algo que cambió la historia, y de repente fue que el corazón de Moisés, ahí en el desierto de Sin, ahí en un lugar llamado Cádiz, el pueblo empezó a quejarse, sus querellas del pueblo: ya estamos aquí, ya estamos cansados, mejor es volvernos a Egipto. Y Moisés, años y años atendiendo las necesidades, y llegó un momento donde su corazón se endureció, se llenó de queja, de molestia, y el pueblo pedía agua otra vez. Y los querían ahí apedrear, y otra vez lo mismo con el pueblo. Y Moisés y Aarón van con el Señor, y el Señor les dice: ve a la peña, golpea la roca, no, háblale a la roca, y va a brotar el agua que este pueblo quiere. Es lo que tenía que hacer Moisés, no tenía que hacer más. Y en eso que ya se le había acumulado a Moisés, fue, y antes de hacer lo que Dios le dijo que hiciera, y tal como lo hiciera, porque era una forma de santificarse, se levantó Moisés con esa molestia y les dijo: escuchen, hijos rebeldes, otra vez les vamos a dar agua. Esas dos cosas que dijo, Dios no le dijo que lo hiciera. Y agarró, y con la vara golpeó la roca, cuando nada más tenía que hablarle. La molestia, el pecado del pueblo. ¿Y qué sucedió? Brotó el agua. Pero en ese momento vino el Señor y le dijo a Moisés: ahora tú no vas a pasar a la tierra prometida por esto que hiciste, porque pecaste contra mí. Salmo 106, 33. Ahí lo enseña, pero lo enseña de otra manera el salmista. Narra esa historia que sucedió un día en Números, y ahí en el Salmo lo dice de esta manera: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ¿qué? De su ruina, de su ruina, ¿verdad? 33, hermano. Está hablando de Moisés, el escritor, y dice: hicieron revelar ¿qué? Su espíritu, y habló precipitadamente con ¿qué? Está hablando de Moisés. 32 pone para que vean los hermanos. También le irritaron en las aguas de Meriba. Meriba quiere decir lugar de ¿qué? De rencilla. Y le fue mal ¿a quién? ¿Por causa de quién? De ellos. Y sigue diciendo 33. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Se rebeló su corazón. O sea, Moisés le dijo al pueblo: ustedes son unos rebeldes, obstinados, siempre andan divagando en su corazón. Pero él mismo fue rebelde a Dios, y
Eso me puede pasar. Y a veces se lucha con eso. Tú lo entiendes, que eres padre de familia, lo entiendes con tus hijos, lo que estoy hablando. Llega un momento donde el corazón es como decirle al Señor: tú quieres que perdone, tú quieres que me humille, tú quieres que espere, que sea paciente con esa persona, con ese hermano, con ese pueblo, con ese hijo, con mi esposa, con mi esposo. ¿Qué sucede en ese momento? Nos rebelamos contra Dios. ¿Sí lo entienden, mi hermano? ¿Sí lo entiende, pueblo? Entonces, ¿por qué no puedes perdonar? Porque nos rebelamos contra su palabra. ¿Por qué no puedes ser paciente, mi hermano? ¿Por qué no puedes disfrutar o podemos disfrutar del deleite del Espíritu Santo, que es algo que va a cambiar una nación si sobreabunda en el corazón de un hombre? ¿Por qué no podemos deleitarnos en su palabra? Y siempre soy yo, siempre soy yo, siempre soy yo. Y mientras seas tú, mientras tú andes en la carne, siempre nos vamos a rebelar contra Dios. ¿Y qué es rebeldía, mi hermano? Hermano, ¿qué es rebeldía? ¿Conoces a un hijo rebelde? Es lo mismo, mi hermano. ¿Cómo ves a un hijo rebelde? No te hace caso, te menosprecia y dice que tú no estás bien. Es lo mismo nosotros como pueblo con Dios. Nos rebelamos con Él. No, tus planes no me importan, no me interesan. Tus caminos no son mejores que los míos. Eso es ser rebelde, mi hermano. No aceptar o pensar que la obra de Dios en tu vida y en la de nuestros hijos no es la mejor. ¿Y saben qué, mi hermano? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes de su pasado, muchos me van a decir: el Señor me sacó de esta vida que llevaba, el Señor me cambió. Y llego a una conclusión: Él es real, Él es bueno. Y si pudo cambiar mi vida de ser un drogadicto, de ser un hombre lleno de tantas cosas en mi corazón, si pudo cambiarte a ti, lo quiere hacer con tus hijos. Pero significa, hermano, significa esto que los planes de Él son mejores que los míos. Porque si fueran mejores los míos, no hubiera terminado en las calles ahí tirado como un vil borracho y drogadicto. No lo hubiera perdido todo. Si mis planes fueran mejores, no hubiera hecho todo lo que hice hacia los demás. Si mis planes fueran mejores, no hubiera hablado así a mis padres cuando los tuve. Los hubiera escuchado. ¿Se da cuenta la diferencia? Y vivimos este tiempo aferrados a que nuestra vida puede ser mejor sin Dios. No va a ser mejor sin Dios. Aunque seas joven, no va a haber contentamiento. ¿Qué me limpia? ¿Qué me consagra? Jesucristo lo dijo de esta manera: yo ya los he limpiado con la palabra que ustedes han recibido. Yo soy la vid verdadera y ustedes son el pámpano. Y yo les he dado la palabra, y esa palabra los ha limpiado. Juan 17:17 dijo: Padre,
santifica a este pueblo en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Cómo vas a dejar el chisme? ¿Cómo vas a dejar de aborrecer? ¿Cómo vamos a dejar esa doble vida? ¿Cómo vamos a dejar todas esas cosas escuchando su palabra? Pero aceptándola, mi hermano, aceptándola. La necesitas, la necesito, mi hermano. No hay otra forma de santificarnos, no hay otra forma. Moisés representa, ¿por qué no pudo pasar a la tierra prometida? Se quedó ahí porque su corazón se rebeló, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo meditaba y decía, bueno, pero ¿por qué no pasó? ¿Cuál es la enseñanza de esto, no? ¿Por qué? Porque Hebreos dice que Moisés fue fiel en la casa del Señor. En medio del pueblo Dios fue fiel, Dios lo toma como fiel. Pero ¿por qué no pudo pasar? Porque a través de Moisés fue dada la ley. Nosotros no podemos cumplir la ley, mi hermano. Moisés no la pudo cumplir. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde él se hartó de los hermanos. O sea, estaba enojado, mi hermano. Había queja en su corazón. Pero cuando vino la gracia, entonces todo cambió. ¿Qué representa la tierra prometida? La promesa que el Padre me ha dado al creer en su justicia, en el Hijo de Dios. Porque Dios notificó su ley a través de Moisés, pero la gracia nosotros la recibimos como un don inmerecido a través de la persona de Jesús. Y eso cambió todo. ¿Por qué? Porque yo merecía morir, yo merecía la paga de mis pecados. Pero Dios, el Padre, en su amor perfecto, miró mi vida, mi condición, y me mostró su amor al dar a su Hijo por mí, por ti, por los pecadores. ¿Y qué sucedió? Lo que yo merecía pagar, Él lo pagó. Y el regalo que recibí es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna en Cristo. ¿Qué significa? Que la tierra prometida simboliza la vida eterna. Y en este desierto, en medio de este mundo, Dios va a probar el corazón de su pueblo. Dios va a permitir cosas para ver si crees o no crees en Él, para ver si caminas con Él o no caminas con Él. ¿Y saben qué, mi hermano? ¿Qué hacemos con esta palabra? ¿Cuántos de ustedes necesitan perdonar? ¿Cuántos de ustedes necesitan reconocer, así como yo, la rebeldía de mi corazón? La rebeldía de mi corazón consiste en esto: menospreciar su palabra, tenerlo en poco a Él y tener en grande otras cosas. Esa es rebeldía. La santificación encierra esto: hacer y llevar a cabo lo que Dios me ha dado como. ¿Cómo estás sirviendo, hermano? ¿Cómo estás con tu matrimonio? ¿Verdad que no nos estamos santificando? ¿Cómo estamos allá?